¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos un nuevo punto de encuentro. Hoy queremos centrarnos en esa transición ecológica que está cada vez más presente en las agendas de las diferentes administraciones, también de la ciudadanía, y lo vamos a hacer concretamente hacia la energía solar. Lo vamos a hacer con expertos que enseguida paso a presentarles, porque con ellos queremos debatir y solventar algunos de los interrogantes que se ponen sobre la mesa en los últimos meses. También hablar sobre la formación dentro del sector, sobre la investigación y también sobre las barreras legislativas que se encuentra el sector en estos últimos meses, que, como decimos, está cada vez más presente en las agendas de la Administración. Vamos a hablar precisamente con profesionales del sector. Tenemos con nosotros esta noche a Juan Francisco López, que es director comercial de Demesor Ingeniería. Juan Francisco, buenas noches. Buenas noches. También tenemos con nosotros a Rafael Valero, que es representante en Elche de Aleto Energy. Rafael, buenas noches. Buenas noches. Y a Eduardo Martínez, que es director de Cobes Energy. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas, Mario. Bueno, sobre todo esto vamos a hablar en esta noche. Decía yo que cada vez parece que está cada vez más presente la energía solar en las agendas de la Administración, en la agenda de la ciudadanía. ¿Lo notáis vosotros también, esa demanda? ¿Eso se traduce, ese boca-oreja que se está escuchando cada vez más en la calle, la necesidad de esa transición ecológica hacia una energía más limpia, hacia una energía solar que se puede aprovechar cada vez más? ¿Lo notáis también en la demanda? Nosotros personalmente, en nuestra empresa sí, notamos que la gente cada vez está más concienciada. Yo diría más concienciada de que una de las mejores opciones para tener unos ahorros es precisamente la fotovoltaica, y es algo además que te va a durar en el tiempo. En nuestra parte, al final, lo que sí que hemos visto es que la tendencia del mercado ha sido, obviamente, a crecer. La ciudad de Elche y, sobre todo, los vecinos de aquí han demostrado estar interesados en la fotovoltaica porque Elche se ha posicionado como una de las 3 ciudades de la Comunidad Valenciana que más instalaciones de autoconsumo, digamos, se han realizado. Al final, ¿qué demuestra? Demuestra que, digamos, han confluido una serie de factores, como es un precio de la energía muy alto, un coste de instalación asumible, y que la gente ha empezado, como tú has dicho, Mario, a concienciarse de que es una solución rentable y que puede ser interesante para cualquier familia. Y a eso le añadiría parte de que las subvenciones que te pueden llegar a dar te hace todavía más asumible esa inversión que haces, con lo cual es muy rentable a muy largo plazo. Con la rentabilidad tienes a muy corto plazo, tienes beneficios directamente. ¿Podemos decir que el nuevo modelo de energía es presente o es futuro? ¿Todavía es futuro o ya es algo que es presente y que la gente demanda cada vez más? Yo considero que es presente y futuro, las dos cosas. No hay que pensar que es o presente o futuro, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo en el presente es algo que nos está ayudando, tanto a niveles medioambientales para la reducción de las emisiones, y al margen de eso es algo que, como bien estaba diciendo el compañero, ahora mismo tiene unos precios asequibles, o sea que realmente es presente. A futuro la tecnología va avanzando y todo esto va a ir a mejor, no a peor. La energía la vamos a tener que consumir sí o sí, siempre, y cada día más. Entonces, es de presente y de futuro. Exactamente. Además, nos encontramos en un momento de transición y, además, yo puntualizaría sobre todo en el tema de electrificación. Al final, pues todos tenemos teléfonos móviles, cada vez tenemos más utensilios electrónicos que requieren al final de un consumo eléctrico medio o elevado. Entonces, el tener tus propios paneles solares al final te hace ser independiente y empiezas a pensar que, oye, puede ser incluso autosuficiente. Es una buena solución, yo creo. Sí, estoy de acuerdo con ellos en todos los sentidos. O sea que una instalación de placas, desde el momento que la instalas, ya la factura de la luz la ves la reducción. Poco a poco, no es una reducción de golpe que la dejas a cero, pero durante muchísimo tiempo, no es para 1 año o 2 años, es una cuestión de que dentro de 20 años esa instalación todavía sigue funcionando, con lo cual es beneficioso. Si dejas encima una instalación preparada para poder ir a ampliaciones futuras, también te está dando que al día de mañana, pues si necesitas un coche eléctrico y demás, prácticamente la gasolina que te está gastando, con la electricidad la vas a tener también muy asumible, ¿me entiendes? Y poco a poco se está ampliando las instalaciones, te dejan que sean el precio prácticamente nulo de la factura de la luz.
Teníamos la semana pasada aquí a Noelia del restaurante Cachito, decía que había optado precisamente por ese nuevo modelo de energía y había conseguido reducir su factura al 50%. Entiendo que esta misma reacción la recibiréis también por parte de las personas a las que realizáis ese tipo de instalaciones, ¿no? ¿Cómo se ha reducido la factura también en este contexto de inflación y de incremento de los precios, sobre todo de la energía? Supongo que será uno de los comentarios más habituales que os hacen, ¿no?, vuestros clientes. Sí, así es. No, la verdad que el feedback de los clientes, yo creo que de todos nosotros, debe ser o es bastante bueno, en el sentido de que toda aquella persona que decide, tras analizarlo, estudiarlo y obviamente calcular cuál va a ser su ahorro, cuáles son las subvenciones que puede obtener, dar el paso, yo te diría que el 99% de la gente está satisfecha con la inversión que ha realizado. Yo, por ejemplo, que bueno, llevo ya también unos años, tengo muchos clientes a los que hice instalaciones, le hice instalaciones antes de esta subida tan exacerbada de la energía eléctrica. Sí puedo decir de que cuando se hizo la instalación, lógicamente notaron esa reducción en su factura de aproximadamente, pues como estabas hablando, un 50%, pero lo mejor de todo fue de que cuando empezaron a subir los precios de la energía, no notaban de la misma manera esa subida. De hecho, claro, a la hora de luego mantener un negocio, pero quien dice mantener un negocio dice en una casa, digamos, de tus ingresos, qué parte proporcional asignas a los gastos de suministro de la casa. O sea, es que no notaban precisamente el hecho de la fluctuación que estaba abriendo los precios de mercado, que eso a la hora de que una empresa pueda competir, pues ayuda mucho. Esto es muy sencillo, esto es poner una instalación de placas solares, es kilovatio que produces arriba, si lo consumes en ese momento no pasa por la red, eso ya no controliza en ningún lado. Y eso, si te conciencias de gastar por el día en los horarios que está produciendo tu instalación, que la ves en el móvil todos los días, prácticamente no estás consumiendo de la red, es buscar el máximo posible y después lo que consumes por la noche, con los excedentes que te está dando la instalación, siempre y cuando la tengas legalizada, te ayudará a bajar la factura de la luz. Hablábamos antes de que es una energía de presente y de futuro. Hemos visto el incremento del precio de la energía en otro tipo de energías. No sé si este precio, esta reducción que muchos de los clientes han notado en esa factura, es algo que en un futuro también se va a mantener así, o también puede ser que en un futuro esta energía empiece a comercializarse de otra manera y se incrementen también los precios. En ese sentido, yo sí, pero esto ya son futuribles, claro. Estamos hablando que nunca vamos a saber lo que nos va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, sí es cierto de que es posible, es muy probable, de que a futuro todas las personas que tengan una planta puede llegar el momento en el que, lógicamente, que hasta ahora no está pasando y es que haya que pagar peaje de la energía que tú vuelcas. Eso es probable. ¿Cuánto puede ser? Los peajes son mínimos, pero claro, están haciendo también una utilización de la red que, lógicamente, cualquier comercializadora, todos lo sabemos, eso se paga. Ahora mismo no se está pagando. ¿Qué es posible? Es posible, pero es que, vamos, el gasto, o sea, ese gasto que pueda suponer no es para nada. Y al margen de eso, o sea, siempre va a ser más barato, como estaba diciendo el compañero, de que el kilovatio ahorrado, eso no te cuesta. Ni ahora ni en el futuro, es decir, tú cada kilovatio, es imposible que el gobierno te ponga unas leyes para que tú pagues de ese kilovatio que estás produciendo en la instalación. Y después habrá gente incluso que decide, mucha gente decide, oye, vamos a ver si yo soy autoconsumo propio, puro y duro, y no me meto en la red. Hay gente que intenta eso yo de momento lo dejaría a un lado porque es más costoso, llevan varias cosas más, no es simplemente ponerte una instalación y ya está, ¿me entiendes? Pero cada kilovatio que produces y gastas no te pueden cobrar por ningún lado. Yo tomo aquí el hilo para comentar al final que estoy completamente con vosotros. Creo que al final una de las claves es dimensionar las instalaciones para que la mayor parte de esa energía se quede en la propia vivienda o en la propia industria, y hay que tener en cuenta que también obviamente hay límites en cuanto a lo que es la red de distribución. Obviamente llegará el día en el que si hay muchas plantas y hay muchos usuarios que han sobredimensionado sus instalaciones pensando a lo mejor en obtener un mayor ahorro, un mayor retorno, quizás sí que a esa gente que ha ido a sistemas mucho más grandes de lo que necesitaban, se les pueden aplicar una especie de limitaciones en cuanto a la energía que pueden exportar a la red, pero yo no creo que demos pasos atrás a volver a imponer peajes o impuestos. Creo que en caso de que se aplique algún tipo de limitación, va a venir
digamos, ligado a la energía que tú puedes exportar a la red. Hablábamos antes de comenzar el programa de que creemos que es necesario también hacer un poco de pedagogía de cara a los espectadores, de cara también a futuros clientes de vuestras empresas. Vamos a hablar de qué tipo de instalaciones tiene la energía solar. Contadnos qué tipos de instalaciones tiene la energía solar. Bueno, tipos, hay una variedad bastante amplia, pero bueno, reduciéndose realmente está la instalación normal de autoconsumo con compensación o con venta red y el autoconsumo con acumulación. O sea, básicamente se reduce a eso, ¿vale? Dentro de eso hay mucha variable, ¿vale? Pero realmente esas son las tipologías que hay. Luego ya pues en cada cliente habrá que adaptar la que más le convenga. A través de eso también se pueden crear comunidades energéticas, que es un proyecto que también Elche, el Ayuntamiento de Elche, está trabajando y quiere impulsar desde estas oficinas de transformación. ¿Cómo funciona una comunidad energética? ¿Qué beneficios tiene para los propietarios? Al final, una comunidad energética lo que trata es de democratizar la energía solar, es decir, aquellas personas que no tienen un tejado, que puedan al final también ser usuarios de energía verde, y para ello lo que se hace es que se instalan placas, por ejemplo, en tejados o cubiertas municipales, y al final se crea una especie de comunidad que todos, digamos, se ven beneficiados de esa energía producida. Luego, también se ha hablado, sobre todo en los últimos meses, lo que son los macroproyectos, que ya hemos contado en alguna ocasión, que esos macroproyectos, ahora mismo el Ayuntamiento ha paralizado la posibilidad de que las empresas puedan presentar esa solicitud hasta que se reordene el Plan General de Ordenación Urbana. Creo que también, pues, al surgir este nuevo modelo de energía, es necesario que las administraciones adapten, ¿no?, sus planes, adapten su urbanismo a este nuevo modelo que hasta el momento no estaba regulado, y es absolutamente lógico, ¿no?, que al final tenga que intentarse cuadrar, ¿no?, todo esto. Bueno, aparte de los macroproyectos, también necesitan que las distribuidoras transmitan esa producción que hace, y hoy en día no está preparada, las distribuidoras no tienen preparadas las instalaciones que tienen para asumir un ingreso de potencia X. Hay gente que en consumos grandes, o sea, tú instalas 50 kilovatios una instalación y a lo mejor para el vertido de la red de esta instalación te mandan al Campello, ¿me entiendes? Porque la instalación, o sea, en teoría tendría que hacer el cliente una instalación de un cable desde aquí hasta Campello. Es inviable eso, es costoso por todos los lados. Eso es por culpa de que creo que las distribuidoras no tienen preparadas las redes como deberían de tener para asumir esa potencia, ¿me entiendes? ¿Y cómo funciona? Cuando se produce esa energía, ¿cómo va a cada propietario? ¿Qué pasa con ese excedente de energía cuando se ha gastado lo que se necesita para el día? ¿Qué pasa con la energía que sobra? ¿Cómo funciona todo esto? Lo que son los excedentes de las instalaciones, vale, es muy sencillo. Cuando una instalación fotovoltaica tiene lógicamente el inversor está calculando de que la necesidad, que primero cubre la necesidad. Si para la necesidad que hay en la vivienda o en el inmueble, ya sea una industria, da igual, la necesidad que hay la cubre. Si le falta, porque hay mayor necesidad, pues lo que hace es que coge de la red, digamos que abre la puerta para dejar pasar la energía. ¿Que ocurre lo contrario? Pues lógicamente lo que hace es a la inversa, lo vuelca hacia la red. En este sentido, luego, hay sensores de medida que van a estar midiendo en la red en qué dirección va la corriente. Y en ese sentido, luego, pues en las subestaciones pues van regulando lo que es el abastecimiento en sí de la red. Y hablábamos antes de una especie de batería. Contadnos en qué consiste esta batería o este monedero que hablábamos. Sí, es un nuevo modelo. La verdad que es algo que lleva mucho tiempo trabajándose en otros países de Europa. Allí se le conoce como gestión de la demanda, aquí se le ha puesto el nombre de batería virtual. Al final es una especie de monedero que al final, digamos, esa energía que tú no eres capaz de consumir, puedes almacenar durante un tiempo, siempre va ligado al contrato que tú tengas con la comercializadora y te permite, pues, recuperar ese dinero en las próximas facturas. Es algo que yo creo que acaba de iniciarse aquí, que todavía tiene mucho recorrido, pero bueno, yo desde mi punto de vista creo que es algo interesante para los usuarios y para los clientes, porque, oye, de pensar que esa energía que vertían a la red antiguamente iba a un saco roto, a pensar que se le almacena en una especie de monedero, pues es un paso hacia adelante.
Hablábamos de esa regulación que se está llevando a cabo. ¿Os encontráis a la hora de realizar esas instalaciones algún tipo de barrera legislativa? Hablábamos, por ejemplo, la semana pasada con el sector de la hostelería, que hablaban de alguna burocratización un tanto farragosa. No sé si vosotros os encontráis también con este problema a la hora de realizar esto. No pone muchas trabas a una instalación de fotovoltaica. Simplemente cumple los requisitos y normalmente te los da. En una vivienda tú pides el permiso para poder instalar y al día siguiente ya puedes instalar la instalación. Son rápidos en ese sentido. Otra cosa es el tema del IBI, cosas estas, o las subvenciones, que son un poquito más lentos en muchos casos. Pero el Ayuntamiento de Elche en ese sentido se porta bien. Te vas, por ejemplo, al Ayuntamiento de Crevillente, es un mundo totalmente diferente al de Elche. Ahí, para conseguir el permiso de obra, que aquí lo tienes un día, a lo mejor te tiras 6 meses y no consigues tenerlo todavía, legalmente. En la vivienda lo puedes hacer con una obra responsable, pero cuando te vas a un negocio que son más de 15 kilovatios, tienes que tener obligatoriamente tener los permisos para poder subir el tejado. Imagínate, te se queda un trabajador del tejado, hay alguien responsable. Si no tiene los permisos adecuados, no vale para nada. Porque existe esa diferencia entre municipios, porque en el caso de Elche es más rápido, en el caso de Crevillent es mucho más lento, cuando además Crevillent tiene alguno de sus edificios municipales tienen esas instalaciones también, ¿no? Es burocracia. Encima tratas de llamar y es muy largo, al menos a mí me ocurre que la burocracia es muy larga en algún sentido. No sé si veis a Elche como una ciudad que puede ser, de alguna manera, encabezar todo este proceso de transición, todo este proceso de instalación de fotovoltaicas en la Comunidad Valenciana, incluso en España. Yo estoy totalmente convencido. Bueno, de hecho, bueno, nosotros hace tiempo que ya tuvimos una iniciativa, que es una iniciativa propia, que fue lo de Elche Solar, porque realmente pensamos que la ciudad de Elche, como ahora mismo de hecho lo estaba diciendo, que somos abanderados en la comunidad a niveles de instalaciones, o sea, podemos lógicamente ser el exponente. Vamos, yo estoy convencido totalmente. Yo creo que tenemos mucho potencial además, porque tenemos una industria como puede ser la del calzado, que tiene un consumo bastante alto, o sea que apoyando a la industria, apoyando a la gente, por ejemplo, como con temas como ha dicho Rafa, sobre todo de facilitar la obtención de licencia de obras con declaraciones responsables, creo que, cumplimos todas aquellas condiciones para que por lo menos para seguir estando en el nivel en el que estamos. Porque precisamente la normativa, una de las cuestiones que apunta y que pretende impulsar es que esas instalaciones, por ejemplo, que hablábamos antes de los macroproyectos, que no se haga, por ejemplo, en terreno como es aquí de las pedanías, sino que se impulse, por ejemplo, la instalación de fotovoltaicas en los tejados, por ejemplo, del parque empresarial en este caso. Eso, por ejemplo, desde mi punto de vista es algo que el Ayuntamiento de Elche ha hecho muy bien, porque al final no tenemos que perder la visión de que estamos en un terreno, o sea, estamos en una ciudad que toda su vida ha sido agrícola. Aquí hay mucho campo, hay mucho cítrico, hay mucho valor realmente del terreno. Hace poquito leía un informe de la Universidad Miguel Hernández donde se analizaba la instalación de macroplantas solares en, digamos, campos que afectaban a la denominación de origen del vino de aquí de la zona. Y claro, al final se planteaban los pros y los contras que tenían este tipo de instalación y cómo afectaban a este sector, que al final es un sector valioso también para nuestra comarca. Entonces, desde nuestro punto de vista, las instalaciones fotovoltaicas o macroproyectos están muy bien, pero deberían de focalizarse en aquellos terrenos donde, realmente no tienen valor. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. Lo más importante, lo que yo veo, porque sí que es necesario, hay que decir también que los macroproyectos de ese tipo son necesarios, pero tiene que ser de una forma ordenada. No puede llegar cualquiera que quiera hacer una inversión, que suelen ser los fondos quienes las hacen, de una forma indiscriminada a montar donde quieran. O sea, eso no es así. Eso tiene que ser de una forma ordenada, porque no es lo mismo posiblemente coger pues una zona de un valle, que es precioso, que además tiene su uso agrícola o su uso ganadero, donde la gente tiene recursos, y coger, destrozarlo todo y poner una planta, una megaplanta de 200 megavatios. No, a lo mejor es más conveniente diseminar plantas más pequeñas de forma que sea posiblemente más fácil de redistribuir esa energía, y al margen de eso el impacto es mucho menor. Es más bien una cuestión de ordenación.
Totalmente de acuerdo con ellos en todos los sentidos, aunque yo pienso que eso es macroproyectos, yo me gustaría más hablar de pequeños proyectos de la ciudadanía. Aquí hay tejados que se pueden hacer, comunidades de vecinos, se pueden poner en el tejado instalaciones de placas que les pueden beneficiar a todos los vecinos en sí. No es simplemente que tengas un tejado propio o que lo tengas aquí, a lo mejor tienes a 1 kilómetro un tejado propio que te puedes hacer una instalación y te puede beneficiar perfectamente en tu vivienda de Elche. Hay que ver todo eso porque hoy en día hay te puedes poner una instalación a 1 kilómetro de distancia de donde estás y el vertido es igual, ¿me entiendes? O sea, eso es beneficio poco a poco lo que busca al final es eficiencia energética y cuidar el sistema que tenemos. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, la energía solar frente a otro tipo de energías limpias, como puede ser la eólica, la hidroeléctrica? ¿Qué beneficios tiene la energía solar frente a otras de energías limpias también? A ver, la energía solar realmente es una energía que no produce residuo. No afecta al medio ambiente a niveles de tener, por ejemplo, en un envase, pues eso, acumular el agua, retocar seguramente el flujo del agua a niveles de los ríos. O sea, no se toca nada. Tú montas una placa, tú la dejas ahí y ella solo está generando energía. No va a haber un problema de cómo pueda ser un molino de la eólica, que luego pues ocurre lo que ocurre, nos podemos encontrar una cigüeña con el cuello partido. No sé, hay muchas cosas las cuales otras sí que afectan. Pero es que la fotovoltaica la pones ahí y no te das ni cuenta de que está. Yo creo que son tecnologías complementarias que todas realmente nos hacen falta. Lo que sí que creo que la principal diferencia de la energía solar es al final que es una energía que está al alcance de cualquier ciudadano. A diferencia de la energía eólica, por ejemplo, que muy poquita gente puede montar un pequeño aerogenerador, la energía solar bastante gente podría montar 2 o 3 placas. Entonces, digamos que es una energía mucho más accesible, mucho más, digamos, barata desde mi punto de vista, y al final eso es lo que marca la diferencia y es el motivo por el que se ve mucha más energía solar que energía eólica. Decías que es más asequible para muchos hogares. Leíamos las estadísticas hace unas semanas que 1,5 millones de hogares en 2023 han sufrido pobreza energética. No sé si de alguna manera este tipo de energía facilitaría que esas estadísticas bajasen, que se redujesen los hogares en los que se produce y se registra esa pobreza energética. Sí, lógicamente. O sea, tú produces energía y dejas de utilizarla de la red y al mismo tiempo estás abaratando la energía de toda la comunidad. Yo pienso igual, o sea, opino lo mismo. O sea, realmente toda la energía que nosotros generamos al final siempre se va a poder utilizar precisamente por personas que la puedan necesitar. Y ahí, en este punto, por ejemplo, es donde tiene mucho valor el tema de las comunidades energéticas. Nosotros ya es algún proyecto que hemos hecho con otros ayuntamientos, donde hemos montado instalaciones, por ejemplo, en centros sociales, en pabellones, en lugares donde al final el perfil de consumo está muy asociado a los días laborables, en horario de 8 a 2, por ejemplo, y toda esa energía excedentaria, ellos, por ejemplo, han decidido, oye, repartirlo a gente que vivía en viviendas tuteladas o a gente que ellos habían identificado como que tenían pobreza energética. Entonces ahí es donde realmente yo considero que las comunidades energéticas tienen un valor añadido. Vamos a hablar también de los profesionales, porque al final es un sector que está en auge ahora mismo y no sé si notáis falta de profesionales dentro del sector, falta de trabajadores dentro de este sector, que como decimos está de alguna manera impulsándose y de alguna manera está recibiendo muchísima demanda, sobre todo en los últimos años. Vosotros como profesionales del sector, con vuestras empresas, ¿notáis esa falta de trabajadores, esa falta de profesionales? Por nuestra parte sí es cierto que muchas veces faltan profesionales que estén realmente preparados, o sea, que realmente tengan un conocimiento de lo que es un sistema fotovoltaico, cómo funciona, para qué sirve, cómo se utiliza. Yo, personalmente, además, de hecho, nosotros una de las cosas que hacemos es una formación continua dentro de la empresa para los empleados, porque es necesario, y aparte que es un sector que evoluciona a una velocidad de relámpago. Completamente, yo estoy con él, absolutamente. Al final yo creo que durante los últimos años sí que se está focalizando mucho la formación profesional y se está, digamos, fomentando el que la gente, por ejemplo, estudie estas ramas, sobre todo la energía solar, después de haber visto el crecimiento del mercado.
En nuestro caso, al final, yo creo que es muy similar. Consideramos que al final esto es un mercado que evoluciona constantemente. Hace 10 años nadie en sus casas tenía sistemas fotovoltaicos híbridos. A día de hoy nosotros todos las instalaciones fotovoltaicas que realizamos ya vienen preparadas para poder añadir baterías el día de mañana. Entonces hay que continuar formándose. Sí que es verdad que cuesta mucho atraer talento. En nuestro caso, al final, también el incorporar a una persona nueva al equipo conlleva, pues oye, que tiene que tener unos cursos de formación para trabajar en altura. Nos gusta tener todo muy seguro, al final, que nuestros clientes tengan la seguridad de que están trabajando con una empresa que cuida la seguridad al 100%. Para nosotros eso, digamos que es, como digo yo, nuestra primera regla, seguridad por encima de todo. Y cuesta dar con este tipo de perfil, ¿vale? Que aparte de tener los cursos, que tenga la formación e incluso que cuente con experiencia. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, todos nos ocurre lo mismo. Gente con valor, que tenga un valor añadido, poca gente lo encuentra. Y el que está ya trabajando, lógicamente va a estar bien remunerado donde está. Pero el que busca trabajo muchas veces no llevan cuidado en algunos detalles que para nosotros son importantes, ¿me entiendes? Una instalación la haces y dejas todos los cables al aire, te van a llamar la atención, ¿me entiendes? Lo más normal. En cambio, si lo trabajas bien trabajado, ese tipo de cosas no tienen por qué ocurrir. Porque no sé si ahora mismo existe una formación concreta para la instalación de energía fotovoltaica. ¿Es necesario que en lo que es en ámbito de la educación se empiece a trabajar, a impulsar y crear este espacio educativo para estos nuevos modelos de negocio que está habiendo? A ver, ahora mismo sí es cierto que hay formaciones específicas. De hecho, a través de Labora y más organismos están haciendo formaciones específicas de fotovoltaica, pero realmente cuando se están haciendo esas formaciones de fotovoltaica estamos hablando de lo que es la parte eléctrica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahí lo que te están enseñando es pues, a conectar realmente, y es una formación que es necesaria. Pero también es cierto que a niveles de ingeniería son muy importantes las formaciones en ingeniería, porque luego hay que hacer un proyecto, porque el instalador va a ir con el unifilar a instalar, ¿vale? Pero realmente el ingeniero es el que le va a hacer ese unifilar. Y el ingeniero tiene que hacer un dimensionamiento de la instalación. Cuando se visita a un cliente, ves sus características y sus particularidades, y es un ingeniero quien tiene que realmente decir cuál es la solución correcta. Para eso, esa formación se echaría de menos. Nosotros en nuestro caso sí que hemos visto que la formación, ha crecido en los últimos años mucho. En la parte de los instaladores han aparecido diferentes escuelas de oficios, Labora, en Alicante hay una muy conocida que también ofrece cursos y donde realmente la gente sale muy formada, y yo creo que se están haciendo, se está mejorando el nivel a pasos agigantados. Sí que es verdad que lo que no podemos pretender es que una persona que nunca ha montado una instalación fotovoltaica el primer día sea capaz de subirse a una cubierta. Obviamente es un proceso de formación, incluso lo que hemos comentado antes, interno de la empresa, de empezar poco a poco y oye, con el tiempo ir dándole, esos pasos a esa persona. Y por la parte de la ingeniería, que a mí, oye, yo soy ingeniero y es por la que más me toca, yo sí que considero, por ejemplo, que los ingenieros, cualquier ingeniero que sale a día de hoy de la universidad, tiene conocimiento, no solo en el cálculo de circuitos, sino en el dimensionamiento de lo que son sistemas fotovoltaicos. Y, por ejemplo, tenemos el Colegio de Ingenieros de aquí de Alicante, que tiene varios cursos anualmente, que lo que hace es formar a esos nuevos graduados para que se puedan, empapar y se puedan meter un poquito más en el oficio y saber la realidad. Porque todos sabemos que, lo que se estudia en la carrera comparado con lo que realmente te encuentras en el día a día es muy diferente. Pero yo sí que creo, que vamos en la dirección correcta, pero bueno, todo esto es tiempo. Tiempo al tiempo, todo es tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, que lo dicen todo y al final es siempre igual, siempre vamos en la línea correcta, siempre y cuando estemos cumpliendo la ley, cumpliendo las normativas y demás. Proyecto de ingeniería, que el que se suba al tejado cumpla las leyes, ¿me entiendes? Cumpla las normas, que no tengas nada de problemas el día de mañana con todo eso.
Es lo que buscamos. Cuando hay algún cliente que acude a vuestras empresas para querer poner en su vivienda, querer crear esas comunidades energéticas, ¿cuáles son las dudas principales que os plantean? Porque entiendo que también debe haber mucho desconocimiento a la hora de hacer esa llamada y no sé si hay alguna duda que se plantee por parte de la mayoría de clientes. Bueno, tienen muchísimas dudas y están muchas veces no saben hasta qué punto les beneficia o no beneficia. A mí me llegan casos de clientes que consumen 50 euros de luz. Yo a esa gente le digo automáticamente, nunca te pongas placas solares de momento, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el beneficio que vas a tener instalando placas es a muy largo plazo la rentabilidad y en cambio por una factura de luz de 50 euros que estás gastando 150 kilovatios no te voy a poner 6 placas solares que te van a producir mucho más o te va a costar, si te pongo 2 placas solares que es lo que necesitas, muchísimo dinero, ¿me entiendes? Cuando te vas a facturas de 150 euros hay clientes que se creen que poner placas solares automáticamente la factura se reduce, hay que llevar una serie de trámites que sí que vas a reducirla, ¿me entiendes? Tienes que primero el proyecto, lo que como han dicho ellos, presentar el proyecto, ver cómo la instalación la dimensionas, si la sobredimensionas o no, y después legalizarla y ya empezar a ver la factura cómo se reduce, que es en el fondo lo que buscan todos los clientes. Yo creo que al final el principal problema con el que se encuentra cualquier persona que quiere instalar un sistema fotovoltaico es que el primer paso, digamos, que es interesarse. Oye, un vecino ha instalado las placas, le ha reducido la factura, se empieza a interesar, nota esa cosa que dice, oye, ¿puede ser que sea algo bueno para mí? Entonces decide solicitar presupuestos. Ahí es cuando viene el primer hándicap. Recibe 4 presupuestos de 4 empresas diferentes, 2 de ellas con sede en Madrid, otras 2 con sede en Elche, las cuales cada una le presentan un tipo de placa, un tipo de inversor. Uno le pone baterías, el otro no. El otro le dice que le va a poner la batería virtual y el otro le dice que no se la ponga porque es que eso es fatal. Entonces yo creo que al final, y en eso es una de las cosas que nosotros nos diferenciamos, en hablarle a la gente en base a la realidad. Oye, vamos a simplificar, vamos a hacerte entender lo que realmente tú no tienes que entender, tú no eres técnico. Nosotros nos vamos a encargar de que ese sistema funcione perfectamente, de que tú te despreocupes, de que tú tengas en tu móvil el consumo, la generación y al final te encargues de pensar, oye, me ha reducido la factura y estoy contento. Realmente, bueno, estoy de acuerdo en todo lo que han dicho y al final nosotros lo que debemos de hacer es pues prácticamente ser didácticos y explicarle a la gente realmente qué se está montando. O sea, cuando tú estás montando un sistema, realmente qué estás haciendo. O sea, que tienen que entender que están generando su energía, que ellos van a consumir cuando no hay generación, que lo que vas a ahorrar es lo que consumas cuando hay generación, que eso tiene que estar adaptado y que no hay que pensar pues que si el sobredimensionamiento, como tú estabas diciendo, lo del monedero y tal, o sea, sobre todo es hacer didáctica para que la gente sepa realmente cuando está instalando algo, qué está instalando, porque puede hacerlo como estábamos hablando, lo del monedero virtual, y por lo menos que la gente lo sepa, y que sepa qué está contratando y qué está haciendo cuando hace una instalación sobredimensionada. Es más, principalmente, yo lo veo de una forma que lo que suelo decir siempre, y es que yo lo que intento es explicar realmente qué es y para qué y cómo se tiene que conceptuar a la hora de utilización. Totalmente. Yo sí que una de las cosas que al final recomendaría a cualquier persona que quiera instalar un sistema fotovoltaico es que confíe en una empresa local, ya sea Coves Energy o sea cualquiera de las otras 2 empresas que participan hoy en el debate, porque al final esa cercanía que te va a dar una empresa de aquí en cuanto, oye, a que puedas contactar con ellos si tienes cualquier incidente, te puedan ayudar, puedan hacer un seguimiento de las ayudas mucho más cercano que te puede hacer cualquier empresa de estas con sede en Madrid o sede en Barcelona, que tiene miles de trabajadores, pero que realmente no se van a preocupar de que las cosas vayan bien. Eso es la principal diferencia desde mi punto de vista y sería lo que a mí me gustaría que me dijeran si fuera una persona interesada. Porque, como decíamos, esto requiere una inversión previa, obviamente, requiere unos gastos previos, pero como decía Rafa, al final, a la larga, es donde se va a ver el beneficio en esa factura. Todo es en la factura, la primera factura, y nosotros, por ejemplo, damos la oportunidad de que le instalamos la instalación sin coste ninguno y no empieza a pagar la instalación hasta 3 meses después. Con lo cual ya ves, la factura de la luz la está reduciendo y es muy sencillo. Tú pagas, te financiamos la instalación a 10 años. Tu factura de luz la reducimos de 150, la reducimos a 40 euros.
y después te financiamos a 10 años que vas a pagar 70 euros. Es que entre lo que pagas de financiera y lo que pagas de instalación, estás pagando menos dinero de lo que estás pagando de luz, del recibo de la luz ahora mismo, y lo ves desde la primera factura. Y aparte, te gestionamos un tipo de subvenciones. Hay gente que vende la New Generation, yo las gestiono, pero no garantizo que vayan a venir esas subvenciones, porque no depende de nosotros. En cambio, un particular tiene garantizado, al menos a mí me ha ocurrido, el 100% de mis clientes, el 40% a través de la renta del IRPF, le viene devuelto el año que viene. ¿Qué quiere decir? Si haces una instalación, tu instalación vale de una media de 6.000 7.000 euros de media normalmente, ya te está reduciendo 3.000 euros de instalación, y si la tienes financiada a 10 años, tienes reducción, ya el dinero lo tienes por anticipado, es decir, no te está costando dinero. Juan Francisco, si ahora mismo hay espectadores que están viendo este punto de encuentro, ¿qué le dirías? Porque a lo mejor hay gente que está viéndonos que tiene esa necesidad o esas ganas, o ha escuchado, como decía Eduardo, de algún vecino que le está funcionando bien esto. ¿Qué le dirías para que se animase a esa instalación? A ver, yo lo que siempre digo a la gente es algo muy sencillo, porque está claro que una instalación la podrá financiar como estaba diciendo, se puede financiar, pagarla en 10 años, pagarla en 5, pagarla directamente, en fin, podrás hacerlo de 1000 formas. Al margen de eso, podrá hacerlo una empresa de aquí, podrá hacerlo una empresa cercante, da igual. Lo importante es que haga que una empresa sea una empresa seria, que no sea a uno que encuentra por la calle vendiendo placas, que ocurre, que sea una empresa seria, que lo que va a hacer esa persona es apoyarse en una empresa que tenga una solidez, que tenga una experiencia, y que de esa forma lo que va a hacer es generar su propia energía, independientemente luego de los precios de la luz, independientemente de cualquier cosa, va a generar su propia energía. O sea, es que tienes todo el poder en tus manos, no hay más argumentación realmente. Te cueste lo que te cueste, que lo podrás pagar de una forma, lo podrás pagar de otra. Eso ya es independiente. Lo importante es que tú eres el dueño de tu energía. Eduardo. Sí, al final, yo creo que cualquier persona que decida dar el paso, como estaba diciendo al final Paco, indiferentemente de la modalidad con la que decida afrontar la inversión, es algo que a corto, ya sea una vez que empiezas a obtener ayudas, o a medio plazo, una vez que hayas amortizado la instalación, va a ser una inversión satisfactoria. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues eso, sobre todo lo que siempre decimos, el boca a boca, el preguntar a otra gente que haya montado las placas anteriormente, cómo le ha ido, qué tal la han tratado, cómo ha funcionado el sistema. Eso al final te da la tranquilidad de decir, oye, sí, creo que es interesante para mí. Dejar de gastar kilovatios de la red, eso es automático. Te estás instalando una instalación y los kilovatios desaparecen, pero no desaparecen para una factura, todos los meses, durante un mínimo de 25 años que tienen garantizadas las placas, más o menos. ¿Por qué 25 años? Porque las primeras placas que se instalaron en el mundo están funcionando más o menos 25 o 30 años, que son las satélites que tenemos, y siguen funcionando. Es decir, a lo mejor dentro de 30 años todavía funcionan las placas, siempre y cuando le des un buen uso de ellas. Tan sencillo como que lo que produces lo estás dejando de utilizar de la red para siempre. Al final es el objetivo también que se ha marcado la Unión Europea de descarbonizar la energía de cara, sobre todo hacia 2030, y al final es un tipo de energía que, como decía Eduardo, es asequible para los bolsillos de las familias y que es necesario también para contribuir en ese proceso de descarbonización, en ese proceso de transición hacia una nueva energía, y que pues tenemos aquí ejemplos de empresas que estáis trabajando por ello, que lo estáis haciendo de una manera profesional, como estabais comentando, y que seguramente muchos de los espectadores que a lo mejor lo estaban pensando, pues ya tienen un poquito más claro en qué consiste esta energía, en qué consiste vuestro trabajo y sobre todo los beneficios, ¿no? Que era un poco lo que estábamos comentando, los beneficios que pueden sacar de todo esto. No sé si queréis comentar alguna cosa más antes de terminar respecto a este asunto. Yo lo que diría, como además lo he comentado antes, si hay alguien que tenga esa inquietud, que tenga o esa curiosidad, que ponga en contacto, pues cualquiera de nosotros somos empresas de aquí, del pueblo, pues es decir, y realmente vamos a intentar ayudarles dentro de sobre todo que pido opinión de varias gente que confía en esa gente
y que se sientan respaldadas con la cercanía de todo, ¿me entiendes? Existe la batería virtual, existe una batería física, que no hemos comentado nada, pero es muy interesante, aunque valen caras todavía, pero te dan mucha subvención y son rentables, ¿me entiendes?, para dejar de poco a poco de consumir de la red lo mínimo posible. Hoy en día la luz es muy barata, pero eso no significa que vaya a ser barata dentro de 2 meses. Hace un mes la luz valía 200 euros megavatio, hoy en las noticias valía 4 euros megavatio. ¿Quién no te dice que dentro de 2 meses valga otra vez 200 euros megavatio? Y lo que está produciendo una instalación de placas es que a ti te da igual todo eso. Los kilovatios que consumes dejan de pasar por red. Yo lo que creo al final que el pagar tu factura mes a mes no significa más que depositar tu dinero en un bolsillo sin fondo. Si decides montar placas solares, vas a estar metiendo ese dinero en tu vivienda, en tu casa, y al final vas a estar generando tu propia energía. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Os agradezco que hayáis estado esta noche con nosotros, sobre todo que hayáis aclarado muchos de los interrogantes que estaban sobre la energía solar y que seguramente muchos de los espectadores tenían y han quedado resueltos. Juan Francisco López, director comercial de Demesol Ingeniería, gracias por estar esta noche con nosotros. Rafael Valero, representante en Elche de Aleto Energy, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y Eduardo Martínez, director de Coves Energy, gracias por estar también esta noche con nosotros. A ustedes les espero la próxima semana en un nuevo punto de encuentro. Nos centraremos la próxima semana en la política municipal con los representantes de los diferentes grupos políticos en el Ayuntamiento. Gracias por acompañarnos.